Aquí en el estudio con Carla Ramírez, la jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Contigo vamos a desarrollar con todo detalle lo que viene siendo desde muy temprano esta mañana la diligencia de la reconstrucción del recorrido del auto presidencial, denominado el cofre. Así es. Es muy importante esta diligencia porque nos permite realmente repasar el minuto a minuto de lo que fue el recorrido del cofre en estos 2 días claves de lo que fue, digamos, la salida de la presidenta Dina Boluarte en un halo de misterio que hasta ahora sigue aportando detalles. Por ejemplo, ella ha dicho que no entró a Mykonos. Pero antes su premier dijo que sí, luego el vocero dijo que no, luego o sea, ya tenemos al propio ejecutivo diciendo y desdiciéndose. Ella dice no entré a Mykonos, no dice a dónde entró. Dice que fue por un tema familiar, no dice con quién. ¿Acaso no sería importante para la comunicación, digamos, para que se acaben esos fake news, como ella le llama? Para transparentar la situación. Totalmente, que la población sepa, bueno, estuve con mi prima tal, fue su cumpleaños, qué sé yo, algo tan sencillo y cotidiano de pronto. Pero ya de por sí, todo tiene una serie de indicios, de sospechas sobre por qué habría el secretismo. Para empezar, por ejemplo, es más rápido para la comitiva presidencial salir por las garitas que hay en el camino, pero se evitaron una serie de garitas. ¿Por qué? Porque hay cámaras de seguridad. Entonces, te abres camino, no pasas, por ejemplo, por el famoso peaje de Conchán y te abres todo, digamos, una distancia más larga, un camino más largo para evadir eso. Entonces hay una serie de elementos que, la verdad, siguen generando sospecha. Y lo último, como acabamos de reportar en Panamericana, es que el chofer ahora dice que en realidad no fue en Mykonos, sino fue en el condominio Asia del Sur, que es colindante, es un poco antes, que lo vio y ya lo reconoció. No han entrado los fiscales, no los han dejado pasar porque en verdad el permiso era para Mykonos y no para el Asia condominio. del Sur. Exactamente. Y teníamos en imágenes al protagonista el día de hoy, es el conductor del cofre, ¿no? El agente Félix Montalvo. Él está, además, ahí lo vemos, vestido de azul, está acompañado de su abogado, el doctor Poma. El día de ayer la presidenta Dina Boluarte dio este mensaje a la nación y, como dices tú, continuó con este hermetismo, porque efectivamente ella dijo, no he estado en Mykonos, pero ¿dónde estuvo? No lo dijo. Además también desmintió que esta señora Kelly Jaramillo, ¿no?, que había sido como identificada en la Comisión de Fiscalización, haya estado con ella estos días en el condominio de La Playa, pero dijo que había estado con una familia, pero tampoco mencionó el nombre de la familia. Así es, así es. Digamos que se está cometiendo de manera comunicacional el mismo error que con los Rolex. Con los Rolex se tejía una serie de teorías y lo único que hacía el trabajo del periodismo es investigar ante la falta de respuestas. No está dando respuestas claras, igual que con el Rolex. Recordarás que apareció varias semanas después en conferencia de prensa diciendo, bueno, mi abogado, Mateo Castañeda, que luego fue detenido por el caso relacionado a los Waikis, mi abogado me recomendó que primero hablara con la fiscalía, ¿no? Entonces, ¿acaso con transparencia no sería más sano de arranque decir, bueno, estuve, como acabo de dar ejemplo, en el cumpleaños de mi prima María, no sé, pero no responde. Y anoche se perdió una gran oportunidad para responder. Así es, una gran oportunidad, como tú lo has dicho. Esta diligencia comenzó primero en Palacio de Gobierno, haciendo un poco de recorrido. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, porque además de alguna manera es donde salen los vehículos, ¿no? Porque se teje el transcurso del vehículo. Fue a la casa de la presidenta Dina Boluarte, porque recogen a la presidenta Dina Boluarte. Luego la presidenta Dina Boluarte va a votar, porque era la votación por la elección del presidente del Colegio de Abogados de Lima. Y luego se dirige hacia el sur por la mañana. Todo ese tránsito se ha hecho efectivamente con el propio conductor Félix Montalvo. Correcto, ¿no? Y es ahí cuando han llegado a este condominio Asia del Sur, como tú has mencionado, como no contaban con el permiso para ingresar a este condominio, no les han dejado entrar. Por lo tanto, han ido luego a Mykonos, pero de todas formas allí se podría mapear el recorrido que habría hecho, porque como nos ha dicho nuestra compañera Carla Ramírez también, Carla Atencio, de que uno puede pasar de un condominio a otro simplemente caminando por la orilla. Así es, hemos estado ahí, tenemos las imágenes de dron también en pantalla, que en realidad hay una fila de condominios que son colindantes, entonces en realidad cualquiera puede pasar de uno a otro sin mayor problema, ¿no? Colindan, no es que haya un muro que los separe, ¿no? Están muy cercanos, así es que una cosa tampoco quitaría la otra. Ahora es interesante, la verdad que el chofer
estando en el lugar, diga, bueno, no fue por esa puerta acá, cuando, digamos, mediáticamente han estado las tomas desde todos los ángulos. Sí. En realidad nosotros como periodistas ni siquiera nos quedamos con las versiones, sobre todo cuando empiezan a ser contradictorias, ¿no? Entonces es ante la falta de transparencia y ante las contradicciones, repetimos, del propio Ejecutivo, porque recordemos que en su momento el Premier dijo otra cosa, ¿no? Entonces, ante las contradicciones nosotros nos obligan a seguir investigando. Y de hecho cuando el Premier cayó en esta contradicción, luego dijo, mejor no voy a hablar del tema, ya no me voy a pronunciar más sobre esta situación del cofre. Ahora, luego Félix Montalvo dijo que fue a la comisaría de Asia y que allí pasó la noche. Y que la presidenta se quedó sin resguardo alrededor de 30 horas. Así es, eso es el punto en realidad neurálgico, ¿no? Porque en verdad la presidenta olvida que saquemos de escenario la hipótesis de que, uy, justo caíste en la misma zona donde semanas antes hubo un operativo para detener a Vladimir Cerrón. ¿Ok? Saquemos del escenario la sospecha de Vladimir Cerrón para que no se diga, como ella indica, que inventamos cuentos de Chucky, ¿no? Ella estuvo sin resguardo, una mandataria sin resguardo del cofre, de todo el equipo policial que la protege durante 30 horas. Eso implica, según todos los especialistas, porque nosotros no lo somos, un atentado a la seguridad nacional, porque se olvida que ella no es Dina Ercilia Boluarte Segarra, ciudadana común. Ella es la presidenta de más de 30 millones de peruanos. Su seguridad no solamente depende de ir a tomar el té con la familia, sino también depende de lo que pueda generar una consecuencia en todo el país si es que grupos, digamos, subversivos, violentos, un psicópata quiere atentar contra ella. De pronto ella se quedó 30 horas a merced de que cualquiera pudiera hacerle algo. Y eso realmente es lo que llama la atención, porque hemos visto en caso de otros expresidentes que incluso cuando han ido a la playa y se han metido al mar, la seguridad también se metía al mar con ellos. Así es. Digamos, hay archivo que corrobora. Todos los caminos que andaron presidentes de Alberto Fujimori, Ana García, Toledo, Yantumala, recordemos que cuando Yantumala salía a hacer ejercicio, salía a correr, también tenía un resguardo policial que corría con él, ¿no? Entonces, está en los archivos, los mandatarios no pueden quedarse como si fueran ciudadanos comunes. En realidad parece, desde los congresistas hasta los ministros y la presidenta de la República, que están desconociendo que son autoridades y funcionarios públicos. Se deben a la fiscalización, observación, vigilancia y seguridad del país. No son ciudadanos comunes, como nosotros. Ahora, esta especie de, no voy a decir contradicción, sino esta nueva información que ha dado Félix Montalvo de que no fue al condominio Mícono, sino al condominio que está al costado, que es Asia del Sur, ¿podría hacer tambalear un poco la investigación? En realidad, la investigación no tambalea en el sentido de que siempre se tiene que seguir hurgando. Lo que puede hacer tambalear es la posición o teoría de uno o la posición y teoría del otro, pero en realidad genera más interés hacia una investigación, porque realmente el ciudadano de a pie dice, realmente, ¿dónde estuvo mi presidenta? ¿Dónde estuvo, señora? ¿Por qué no nos lo dice? ¿Por qué primero se da un nombre donde, recordemos, semanas antes hubo un operativo para detener a Vladimir Cerrón y ahora dice no, que estuvo más allá, ahora dice que es con familia? ¿Con quién estuvo? Y sola, sin resguardo. No hubo una persona que se quedara, un auto ahí para vigilar que ninguna persona se acercara, pudiera atacarla. O sea, ni siquiera la sombra estuvo con ella. ¿Qué escondía la presidenta de la República? ¿Por qué se quedó sola? ¿Por qué, si es una cuestión familiar, por qué no quedarse resguardo cerca? Si no tiene nada de malo, el resguardo no va a ahuyentar. Además pidió que todos vayan con reserva, que las circulinas no hicieran, no generaran ruido alrededor. Entonces, si todo estaba tranquilo y sereno, sin molestar al vecindario, ¿por qué decir, vete fuera de esta zona, anda a dormir a una comisaría, detén los carros en el grifo de enfrente? ¿Por qué quedarse sola? Eso no hace sentido hasta hoy. Pero sí que los que están, digamos, a favor del Ejecutivo podrían decir, pero es que este señor omitió información desde un inicio, ¿por qué no dijo de frente, no dejé a la presidenta del condominio Míconos, la dejé en un condominio que está al costado?
Exactamente, lo que tú estás diciendo es una pregunta que hay que planteárselo también a su propio abogado. ¿Qué pueden argumentar? No sé qué tanto desconocimiento, porque la verdad, sobre todo una persona que durante todas estas semanas ha visto hasta drones volar, no reconocer que no es Puerta Mykonos, que tiene un letrero que se llama Mykonos, sino era un par de puertas antes, la verdad, todos nos hemos quedado sorprendidos de esa verdad que variación. sí, de verdad que sí. ¿Hasta qué hora crees más o menos tú que durará esta diligencia? Ya están cerrando, Ajá. ya, porque ha sido de alguna manera frustrante para ellos que no han podido entrar hacia esta zona específica de Asia del Sur, porque los propietarios han dicho sin una orden no pueden entrar. También un poco la sociedad hay que comprometerse, ¿no? Digamos, si solamente se va a entrar a una cuestión general, no se va a hacer daño a nadie, no entiendo por qué no dejar pasar a la justicia, pero bueno. Ajá. Y tampoco van a ingresar vivienda por vivienda. Así es, no van a entrar, no van a romper puertas, simplemente querían entrar para que él pudiera reconocer a la altura de dónde la dejó. Parte de la sociedad también. Por supuesto. Carla, te agradezco un montón que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en 24 horas mediodía. A ustedes. Te vemos el domingo en Panorama. Por supuesto.